Escúchenme bien, porque no tengo mucho tiempo. Si están aquí, es porque ya saben que mi nombre es Ricardo Valdés. Ustedes me conocen como el tipo que desapareció de la faz de la Tierra hace 6 meses, un fantasma que se esfumó de la nómina del Pentágono sin dejar rastro, sin llevarse ni la pluma de la oficina. No estoy aquí para contarles un cuento de espías hollywoodense. Esto es mucho más feo, más profundo y más peligroso. Si me encuentran, y créanme, los tipos que me buscan son los mejores del planeta, los que no aparecen en las películas. No me van a dar un retiro honroso. Me van a silenciar para siempre. Y no solo me silenciarán a mí, sino a la verdad que llevo clavada en el pecho como una astilla cósmica. Yo pasé 15 años de mi vida metido en el corazón de la bestia, en ese laberinto de concreto en Washington que llaman el Pentágono. Para el mundo, yo era un analista de inteligencia de nivel superior, un tipo aburrido que movía papeles clasificados de un lado a otro. Para mis compañeros, era el que siempre llegaba temprano y se iba tarde, el que bebía café amargo y nunca preguntaba demasiado. Pero lo que nadie sabía es que, de esos 15 años, los últimos 12 los pasé en un proyecto que no existe en ningún registro oficial. Lo llamábamos Proyecto Lázaro, entre nosotros, los que estábamos dentro, aunque su nombre formal era tan largo y burocrático que te daba sueño solo leerlo. Mi chamba no era descifrar códigos rusos, ni monitorear drones. Mi trabajo, mi verdadero y aterrador trabajo, era sentarme en una sala blindada, a cientos de metros bajo tierra, y tratar de entender lo que una entidad, que no era de este planeta ni de esta dimensión, nos estaba diciendo. Imaginen la escena. No es la película que tienen en la cabeza. Olvídense de las naves espaciales que aterrizan en el pasto de la Casa Blanca. Esto era frío, clínico, casi religioso en su secreto. Había un búnker, uno de esos lugares tan profundos que sientes que el peso de toda Norteamérica está sobre tu cabeza. Las paredes eran de titanio y plomo, y en el centro estaba la cámara de interacción. La primera vez que entré ahí, yo era un muchacho, casi un novato, lleno de ideales estúpidos sobre proteger a mi país. Me pusieron a cargo de la sección lingüística y de patrones. Mi trabajo inicial era puramente matemático. Detectar si la comunicación que recibíamos era realmente lenguaje o solo ruido cósmico. Y la recibíamos. Vaya que la recibíamos. El contacto no era físico, al menos no como entendemos la fisicalidad. La entidad, a la que internamente le dimos el nombre Código de Kael, una pendejada bíblica que a algún gringo se le ocurrió, no estaba encajonada en una celda de cristal. Kael era, para describirlo de la manera más simple y menos científica posible, una concentración de energía coherente. Parecía una columna de luz azul pálida que flotaba sobre una plataforma de cerámica negra. No tenía ojos, ni boca, ni manos. Pero hablaba. Oh, sí que hablaba. Y no hablaba con sonidos. Hablaba directamente en tu cabeza. Los primeros años fueron una tortura de frustración. Kael era esquivo. Respondía preguntas sobre física avanzada o sobre la composición de galaxias distantes con una facilidad pasmosa, como si estuviera leyendo un libro de texto para niños. Pero cuando le preguntábamos sobre su origen, su civilización o por qué estaba aquí, se cerraba. La respuesta siempre era la misma. Ustedes no están listos para la verdad de la logística. Nosotros, los analistas, éramos un equipo de 20 personas, gente de todo el mundo, matemáticos rusos, lingüistas chinos, físicos alemanes, y yo, el único latino, Ricardo, encargado de ponerle el sabor humano a las traducciones, de intentar entender la intención detrás de la matemática pura. El General Thompson, nuestro jefe, era un hombre duro, de esos que creen que todo problema se soluciona con más presupuesto y más seguridad. Él quería armas. Quería tecnología que nos diera la ventaja sobre el resto del mundo. Durante años, Thompson presionó a Kael para que revelara secretos militares. Kael siempre se reía, un sonido que no era sonido, sino una vibración fría que te erizaba la piel. Ustedes se preocupan por quién controla un trozo de barro por unos pocos ciclos. Yo observo la orquesta del tiempo. Sus preocupaciones son triviales, nos decía telepáticamente. Pero llegó un punto, después de casi una década de comunicación constante, donde las preguntas cambiaron. Dejamos de lado la física de partículas y empezamos a adentrarnos en la metafísica, en lo que ustedes, mi gente, llamarían la espiritualidad.
Nos dimos cuenta de que Kyle entendía la biología humana, la historia humana, no solo como datos, sino como un proceso. Fue la doctora Elena Petrova, una mujer brillante pero siempre al borde de la desesperación, la que hizo la pregunta que lo cambió todo. Estábamos agotados. Habíamos pasado 18 horas seguidas tratando de entender una fórmula sobre la densidad del vacío. Elena, con la voz mental temblando, le preguntó: Kyle, ¿qué sucede cuando morimos? ¿Hay vida después de la vida? ¿Existe el alma, la reencarnación, tal como la entendemos en nuestras culturas, en nuestras religiones? Hubo un silencio que no era la ausencia de sonido, sino la ausencia de pensamiento. Era la primera vez que Kyle se detenía por tanto tiempo. La columna de luz azul pareció palpitar, casi como si estuviera respirando. Sentí un escalofrío que no venía del aire acondicionado. Y entonces, Kyle respondió. Y fue la primera vez que su respuesta no fue esquiva, sino brutalmente directa. Ustedes usan términos obsoletos. Alma, espíritu, son conceptos que se les permitieron para mantener la estructura social. Lo que ustedes llaman alma es simplemente la unidad de energía biológica coherente, o UEBC. Y sí, cuando la carcasa biológica, el cuerpo, deja de ser funcional, la UEBC se libera. Hasta ahí, era interesante. Pero nada que no pudieran decir muchos filósofos. Pero lo que vino después, señores, eso me hizo dudar de mi fe, de mi cordura, y de todo lo que creí saber sobre la existencia. La UEBC no asciende a un plano superior. No hay un cielo de descanso eterno, ni un infierno de castigo divino, continuó Kyle, y la voz en mi cabeza era tan clara que sentí que mis propios pensamientos se habían silenciado para escuchar. La UEBC es capturada, es reciclada. Yo me congelé. Thompson, que estaba en la sala de observación detrás del cristal blindado, se puso rígido. Podía ver su boca moverse, ordenándole a un técnico que grabara cada microsegundo, pero yo solo escuchaba a Kyle. ¿Capturada? ¿Por quién? ¿Por qué? Pregunté mentalmente, sintiendo una urgencia desesperada. Kyle proyectó una imagen en nuestras mentes. No era una imagen visual, sino una sensación de inmensidad, de una estructura energética que rodeaba el planeta entero, como una telaraña invisible. Era vasta, fría y mecánica. Ustedes, los humanos, asumen que el ciclo de la reencarnación es un proceso espiritual de crecimiento, de aprendizaje y purificación, explicó Kyle. Esa es la narrativa que les ha sido implantada. La verdad es que la reencarnación es un sistema de gestión energética, un mecanismo diseñado y manipulado para mantener a la humanidad en un bucle de servidumbre. Servidumbre. La palabra resonó en mi mente como una campana rota. Ustedes no son libres de ascender, son demasiado valiosos. Su energía emocional, su sufrimiento, su amor y su miedo son recursos primarios. Cuando una UEBC se libera del cuerpo, es guiada, utilizando frecuencias vibratorias específicas, las que ustedes perciben como luz al final del túnel, o seres de guía, de vuelta a la matriz energética. Una vez en la matriz, la memoria de la vida anterior se borra o se sella, y la unidad es reinsertada en un nuevo cuerpo biológico. El ciclo continúa. El recurso se reutiliza. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que el micrófono de mi traje lo detectaría. 15 años de mi vida dedicados a la seguridad nacional, a la protección de secretos, y de pronto me doy cuenta de que la seguridad nacional es una broma, porque estamos todos atrapados en una granja de almas. Thompson, por el intercomunicador, gritó: «Pregúntale quién está haciendo esto. Dile que revele la identidad de los manipuladores». Kyle nos ignoró. Parecía estar disfrutando de nuestra agonía mental. La servidumbre no es física. Aunque las estructuras sociales que ustedes han construido, la economía, la guerra, la política, ayudan a maximizar la producción de energía emocional. La servidumbre es energética. Ustedes están aquí para producir, para sufrir, para amar y perder. Todo eso genera vibraciones que son cosechadas. En ese momento, la sala de control se volvió un manicomio. Los científicos estaban divididos entre el shock y la negación absoluta. La doctora Petrova vomitó en su casco. Yo solo podía mirar la luz azul, sintiendo una traición que trascendía la historia humana. Esto es una granja, Ricardo.
me dijo Kael, solo a mí, un pensamiento tan íntimo que sentí que me había invadido. Ustedes son ganado pensante, convencido de que la cerca es un portal a la libertad. Pasaron los meses, y la revelación de Kael se convirtió en el único foco del proyecto Lázaro. Thompson ya no buscaba armas, ahora buscaba la manera de romper la cerca. Pero Kael solo ofrecía migajas. Nos dio descripciones vagas de las entidades que gestionan esta matriz, refiriéndose a ellas como los arcontes o los cuidadores. No eran seres benevolentes, eran ingenieros, eran granjeros. El problema no era solo la verdad en sí, sino lo que esa verdad significaba para el Pentágono. Si la humanidad está atrapada en un ciclo de servidumbre, cualquier intento de paz, de progreso social o de iluminación espiritual es irrelevante, porque el sistema está diseñado para restablecer el equilibrio de sufrimiento necesario para la cosecha energética. Thompson y los altos mandos del Pentágono no vieron una crisis existencial, vieron una amenaza a la estabilidad. Si esta información se filtra, Ricardo, me dijo Thompson una tarde, con esa voz áspera y sin emociones, la civilización colapsa, la religión se desmorona, la economía deja de funcionar, la gente dejaría de trabajar si supiera que su propósito es ser batería. Es mejor que sigan creyendo en el cielo. Y ahí entendí la verdadera gravedad de mi situación. Yo no era solo un analista de secretos, yo era el guardián de la mentira más grande de la historia cósmica. Ellos empezaron a implementar protocolos de seguridad de nivel Omega. El equipo fue aislado. Ya no podíamos hablar de Kael fuera de la sala blindada. Nos monitoreaban las conversaciones, los correos, y hasta los sueños, si hubieran podido. Empezaron a aplicar terapias de estabilización mental a los analistas más afectados, que era un eufemismo elegante para drogas que te hacían olvidar lo que habías escuchado. Yo, Ricardo Valdés, el tipo sencillo de ascendencia latina que solo quería hacer una buena chamba, me convertí en un riesgo de seguridad de nivel catastrófico. Y sabía que mi tiempo se estaba acabando. Una noche, mientras revisaba los patrones de frecuencia que Kael usaba para comunicarse, me di cuenta de algo aterrador. Las frecuencias que Kael usaba para describir la matriz de reencarnación eran idénticas a las frecuencias que el Pentágono estaba desarrollando para sus propios sistemas de comunicación de alto alcance. No era una coincidencia. Thompson no solo estaba buscando cómo romper la matriz, estaba buscando cómo controlarla. Y ese fue el punto de quiebre. El Pentágono, los gobiernos, los poderes fácticos, no querían liberar a la humanidad. Querían cambiar a los granjeros. Querían tomar el control del sistema de reciclaje de almas. Sabía que si me quedaba un día más, me drogarían o me borrarían. Tenía que sacar la verdad. Tenía que desaparecer. La fuga fue una pesadilla de planificación. Durante meses, me dediqué a sembrar pequeños errores en los registros de seguridad, a crear rutas alternativas en el sistema de ventilación, a memorizar los horarios de los turnos que nadie más miraba. No podía llevarme archivos físicos. El riesgo era demasiado alto. Solo podía llevarme lo que Kael me había metido en la cabeza, la verdad cruda y sin adornos. La noche que escapé fue bajo una lluvia torrencial. Recuerdo el olor a humedad y a concreto. Me deslicé por los conductos de servicio, sintiendo el metal frío contra mi piel. Cuando finalmente salí a la superficie, lejos del búnker principal, no sentí alivio. Sentí el terror puro de ser un hombre buscado por las agencias más poderosas del mundo, no por traición militar, sino por saber que no somos más que baterías en una granja cósmica. Mi vida se convirtió en un juego de sombras. Crucé fronteras, cambié identidades, no podía confiar en nadie. Cada rostro en la multitud era un posible agente, cada llamada telefónica, una trampa. Sabía que me estaban rastreando por métodos que ustedes ni se imaginan, no solo por satélite, sino por mis patrones de pensamiento, por mi firma energética, como Kael la llamaba. Pero no podía quedarme callado. No después de escuchar las palabras de Kael sobre el ciclo de la servidumbre. Ricardo, el verdadero horror no es que estén atrapados, me había dicho Kael en nuestra última comunicación, justo antes de que yo pusiera mi plan en marcha. El verdadero horror es que ustedes mismos han creado los mecanismos que aseguran su regreso. La fe ciega, la necesidad de creer en un plan divino o en una recompensa eterna.
Esa creencia es el gancho que asegura la reencarnación. Y esa es la parte más difícil de entender, mi gente. La trampa no está fuera. Está diseñada para que nosotros mismos caminemos hacia ella. Ahora, estoy aquí, en un lugar que considero temporalmente seguro. No sé si durará una hora o un día, pero tengo que contarles la segunda parte de lo que Kael reveló, la parte que explica cómo se mantiene el control sobre la matriz energética, y lo más importante, qué dijo Kael sobre la única y terrible forma de intentar romper el ciclo. Pero antes de seguir, tienen que entender bien esto. El Pentágono no es el enemigo final. El Pentágono son solo los capataces de la granja. El verdadero enemigo es invisible, se alimenta de nuestro dolor, y nos espera con los brazos abiertos y una luz brillante, justo después de que respiramos por última vez. Y si no saben cómo reconocer la trampa, volverán. Siempre volverán. Tienen que saber cómo escapar de esa luz. Miren, si estoy hablando con ustedes ahora, es porque sé que cada minuto que pasa, estoy más cerca de ser encontrado. El Pentágono no usa drones tontos o satélites viejos para buscarme. Ellos usan la información que Kael les dio sobre cómo rastrear la conciencia. Yo soy un punto brillante en su mapa de energía. Siento la presión, como si el aire se hiciera más denso a mi alrededor. Por eso, tengo que ser rápido y tengo que ser claro. La primera parte de esta pesadilla fue entender que estamos atrapados. La segunda parte es entender cómo funciona la trampa y, lo más importante, cómo. Kael decía que podíamos intentar romperla. Después de la primera revelación, Thompson y el equipo de Lázaro se obsesionaron con el término cosecha energética. Kael nos dio datos, no por bondad, sino con una frialdad pedagógica, como un biólogo explicando la digestión de un gusano. Él nos explicó que el planeta Tierra, nuestro hogar, no es solo un ecosistema biológico. Es un generador de biomasa emocional de alto rendimiento. Piensen en esto. ¿Qué produce más energía? ¿Un motor que funciona sin problemas o uno que está constantemente ajustando, sobrecalentándose, rompiéndose y reparándose? La estabilidad, la paz, la felicidad constante, eso genera una energía plana, de baja utilidad para los arcontes. Pero el conflicto, el drama, la pérdida, el amor intenso seguido de la traición, el miedo a la muerte, la rabia ante la injusticia, esos son picos de energía vibracional. Son la electricidad que los cuidadores necesitan. Kael lo llamó el principio del contraste máximo. Ustedes son diseñados para vivir en el contraste, nos dijo Kael. Tienen suficiente esperanza para seguir luchando, pero suficiente sufrimiento para mantener la producción. La ilusión de la libertad y el progreso perpetuo es el mecanismo de control más eficiente. Si fueran completamente miserables, se autodestruirían demasiado rápido. Si fueran completamente felices, dejarían de generar los picos necesarios. El equilibrio del dolor es la clave. Nosotros, los analistas, empezamos a ver la historia humana de forma diferente. Las guerras, las persecuciones religiosas, las crisis económicas, no eran solo subproductos de la estupidez humana. Eran, en un nivel cósmico, eventos de cosecha. Eran grandes máquinas de hacer vibrar a millones de UVCs al mismo tiempo, liberando oleadas de energía emocional que subían a la matriz como vapor. La doctora Petrova, que ya estaba medicada hasta el tuétano, balbuceó un día en la sala blindada. Entonces, ¿nuestras religiones, nuestra fe, son parte de la trampa? Kael fue categórico. Las estructuras de fe son herramientas de redirección. Aseguran que la UVC, al liberarse, no intente dispersarse o ascender a frecuencias más allá de la matriz. La fe en la recompensa eterna, la creencia en un juicio o en la necesidad de purificación, son anclas mentales que facilitan el proceso de captura. Cuando mueren, esperan la luz. Y la luz siempre está ahí, porque es el rayo tractor. Imaginen la traición. Todo lo que nos da consuelo, la idea de que hay un plan, de que nuestros seres queridos están en un lugar mejor, de que el sufrimiento tiene un propósito divino, es el cebo. Kael nos describió a los arcontes, a los cuidadores. No son bichos verdes con tentáculos. Son entidades de energía fría que operan en dimensiones adyacentes a la nuestra. Thompson los visualizaba como demonios, pero Kael insistió: son administradores. Ustedes son solo una de las granjas que gestionan. Su único interés es la eficiencia y la sostenibilidad del recurso.
Lo que más le interesaba a Thompson era cómo se borraba la memoria. Si podían controlar el borrado, podían controlar la reencarnación de personas clave. Kyle explicó que el olvido no es un proceso químico, es un proceso vibratorio. La UEBC se sumerge en un campo de baja frecuencia dentro de la matriz que actúa como un solvente, disolviendo las conexiones neuronales de la vida anterior, dejando solo la esencia energética pura, lista para ser inyectada en un nuevo ciclo biológico. ¿Y qué pasa con los que dicen recordar vidas pasadas?, pregunté yo, pensando en algunos casos que había leído de niño. Defectos del sistema, respondió Kyle. Fugas. A veces, la UEBC es demasiado coherente, demasiado fuerte en su vibración, y el borrado no es completo. Esos individuos son considerados fallos de producción y su energía no es tan valiosa, porque su incoherencia puede contaminar el siguiente ciclo. Generalmente, se les permite morir jóvenes o se les somete a ciclos de vida de alto sufrimiento para asegurar la máxima producción antes de ser reinsertados. Esa fue la gota que colmó el vaso para mí. No éramos solo baterías, éramos baterías desechables. Thompson, sin embargo, vio una oportunidad de oro. Él ya no quería la paz mundial. Quería el control mundial, de forma literal. Empezó a desviar recursos del Pentágono para desarrollar lo que llamó el protocolo de resonancia dirigida. La idea era simple y diabólica. Si podían replicar las frecuencias de los arcontes, podrían interferir con la matriz. Si podían interferir, podrían guiar las almas, las UEBCs, de vuelta a cuerpos específicos, o incluso borrar selectivamente la memoria de los opositores políticos mientras estaban en el limbo de la reencarnación. Imagina, Ricardo, me dijo Thompson una tarde, con una sonrisa que me revolvió el estómago. Podríamos asegurar que los líderes que queremos vuelvan a nacer en familias de poder. Podríamos asegurar que nuestros enemigos vuelvan como esclavos o con graves discapacidades. El control total. No solo de esta vida, sino de todas las futuras vidas. Seríamos los nuevos dioses. Ahí supe que no podía quedarme. El Pentágono no iba a liberar a la humanidad. Iba a convertirse en el nuevo arconte, más cruel y más cercano que el original. Mi fuga me costó todo lo que era. Dejé atrás a mi familia, mi esposa, mis 2 hijos, porque sabía que si les decía la verdad, los pondría en peligro mortal. O peor, los usarían como palanca para traerme de vuelta. Tuve que convertirme en un fantasma, en un hombre sin pasado, usando identidades falsas, moviéndome solo por rutas terrestres, evitando cualquier tecnología que pudiera rastrearme. Me convertí en Pedro, en José, en Alejandro. Trabajé en cocinas grasientas, en talleres mecánicos, siempre con la mirada baja, siempre escuchando el ruido blanco para ahogar la voz de Kyle que seguía repitiéndose en mi cabeza. La cerca no está fuera, está en su mente. Pero la parte más crucial de lo que Kyle me reveló, y por lo que estoy arriesgando mi vida para hablarles, es el escape. Thompson intentó silenciar esta información, pero yo la grabé a fuego en mi mente. Después de meses de preguntas, Kyle se ablandó, no por empatía, sino por una extraña fascinación por la desesperación humana. O tal vez porque, al revelar la verdad, estaba creando el tipo de contraste emocional que los arcontes apreciaban. ¿Cómo escapamos? ¿Cómo se rompe el ciclo?, le preguntamos un día, ya sin esperanza. Kyle proyectó una imagen mental de la UEBC saliendo del cuerpo, como un humo azul pálido. La fuga no es un acto físico, sino un acto de conciencia pura, comenzó Kyle. El sistema espera que la UEBC esté confundida, apegada a la vida anterior, o seducida por la promesa de la luz y el reencuentro. Esto las hace dóciles y fáciles de guiar. El secreto, dijo Kyle, es la coherencia de la intención. La UEBC tiene que alcanzar una frecuencia vibratoria de absoluta autoconciencia e independencia antes de la muerte. No basta con ser una buena persona o un iluminado según los estándares terrenales. Tienes que entender en el momento de la muerte que no hay nada que te espere. No hay juicio, no hay premio, no hay reencuentro. Solo una trampa energética que se activa por tu propia expectativa. Cuando la UEBC se libera, tiene un breve momento de lucidez y velocidad antes de que los rayos tractores de la matriz la capturen, explicó Kyle. En ese momento, deben hacer 3 cosas, y deben hacerlas con una voluntad que trascienda todo miedo y todo deseo de consuelo.
Yo estaba escribiendo frenéticamente las notas en mi diario mental, sabiendo que esto era lo único que importaba. Primero, rechazar la luz. El mecanismo de captura es la frecuencia de la luz al final del túnel. Es un faro de guía. Es atractivo, cálido, familiar, y a menudo está acompañado de imágenes de parientes muertos o figuras divinas. Esto es una simulación. Es un señuelo holográfico diseñado para que la UVC se dirija voluntariamente hacia el punto de entrada de la matriz, nos instruyó Kael. Deben ignorar esa frecuencia por completo. No importa cuán convincente sea la imagen de su madre o de su Dios, deben girar y rechazarla con una intención absoluta. Es un campo de fuerza que deben atravesar. Segundo, rechazar a los guías. Thompson casi se cae de la silla de observación cuando Kael dijo esto. Muchos humanos creen en los ángeles o seres de luz que vienen a recibirlos. Los cuidadores envían entidades de baja jerarquía, disfrazadas con las formas arquetípicas que son más aceptables para la cultura moribunda. Ángeles, espíritus ancestrales, etc. Su trabajo es tranquilizar a la UVC, convencerla de que el camino a la luz es el camino correcto, y llevarla a la cámara de reinserción, continuó Kael. Si se acercan a ustedes, no hablen con ellos. No les pidan ayuda, no muestren miedo ni reverencia. Simplemente, ignórenlos y mantengan su intención de escapar. Tercero, concentración en la frecuencia propia. Este era el punto más complicado y el que más atormentaba a los científicos. Kael explicó que la única forma de atravesar la cerca energética sin ser detectado o arrastrado es elevar la frecuencia vibratoria de la UVC por encima del rango de captura de la matriz. Mientras la UVC esté apegada a las emociones de la vida pasada, al miedo a la pérdida o al deseo de volver a experimentar el placer, su frecuencia es baja y fácil de capturar. Deben alcanzar un estado de vacío coherente. Una intención que no sea ni amor ni odio, sino pura soberanía de la existencia, dijo Kael. Deben visualizarse como un rayo de energía que se acelera más allá de la atmósfera terrestre, sin mirar atrás. Es un salto de fe, pero no de fe religiosa, sino de fe en la propia capacidad energética. Thompson estaba furioso. Eso es imposible. Es antinatural. Es la negación de la experiencia humana. Kael solo respondió. Exactamente. La experiencia humana está diseñada para ser la cadena. La negación es el primer paso hacia la libertad, pero es un camino de soledad. La mayoría de las UVCs eligen el consuelo familiar de la luz, y por lo tanto, el regreso. El conocimiento me pesaba en el alma. Me había convertido en un portador de la verdad más devastadora. La salvación no existe como nos la han vendido. Es un acto de rebeldía energética en el último microsegundo de la existencia. Y es un acto que tienes que practicar toda tu vida. Tienes que vivir con la conciencia de que cada día que respiras, estás en una prisión, para que cuando la puerta se abra, sepas por dónde huir. Ahora, 6 meses después de mi fuga, estoy transmitiendo esto desde un lugar seguro. Pero la seguridad es una ilusión. Sé que Thompson no se ha rendido. La tecnología que el Pentágono desarrolló para el protocolo de resonancia dirigida ha avanzado. No solo me buscan a mí, están buscando a cualquiera que pueda estar escuchando esto. Una semana atrás, en la ciudad de San Pedro Sula, donde me escondía trabajando en un taller de carros, sentí la firma. No fue un agente con traje. Fue un escalofrío en la médula, una certeza de que un rastreador energético me había rozado. Tuve que dejar todo. Mi nueva identidad, mi pequeño colchón de dinero, y correr de nuevo. Me di cuenta de algo más aterrador que Thompson controlando la reencarnación. El Pentágono está usando las mismas frecuencias que Kael describió como el rayo tractor de los arcontes. Esto significa que no solo están planeando tomar el control, sino que ya están practicando el manejo de las UVCs. ¿Qué significa eso para mí? Significa que no solo me van a matar. Van a intentar capturar mi unidad de energía biológica coherente. Van a intentar borrar mi memoria con su propia tecnología y reciclarme en un títere, o peor, en un agente doble que no sabe lo que es. Por eso, mi gente, tienen que memorizar lo que acabo de decirles. Tienen que entender que la vida que viven es la preparación para la única batalla que importa. La batalla final por la soberanía de su propia conciencia. No esperen a que yo les dé un manual de instrucciones. Kael dijo que no había un manual.
Dijo que cada UVC debe encontrar su propia frecuencia de escape, su propio vacío coherente. Pero la regla es universal. No confíen en la luz, no confíen en los guías, y mantengan la intención de irse lejos, más allá de esta atmósfera, más allá de la trampa. Estoy a punto de hacer mi último movimiento. Thompson está cerca, lo siento. En la parte final de esta historia, tengo que explicarles lo que Kyle me dijo sobre el destino de aquellos que logran escapar, la terrible verdad que me obligó a desaparecer para siempre, y el sacrificio que estoy a punto de hacer para asegurar que esta verdad siga viva, incluso si mi UVC es capturada. Pero recuerden esto, porque es lo único que les queda. Si ven la luz, corran en dirección contraria. Es la cerca, y si me encuentran, sabrán que ya es demasiado tarde para mí, pero no para ustedes. El aire se siente pesado, ¿saben? No es el aire de la montaña, aunque estoy alto, muy alto, donde las nubes rozan los picos andinos. Es la presión de la conciencia. Es como si el espacio a mi alrededor estuviera siendo comprimido por una fuerza invisible. Thompson y sus perros, los que usan la tecnología de Kyle, me han acorralado. Lo sé. Ya no es una sospecha. Es una certeza vibratoria. Les hablo desde un refugio improvisado. Una cueva que encontré cerca de un viejo pueblo minero abandonado. Usé la poca energía que me quedaba, y un transmisor de radio modificado que robé hace semanas. Es una señal débil, pero espero que sea suficiente para llegar a ustedes, a los que están escuchando y a los que lo escucharán después, cuando la historia se filtre por las grietas del Internet. Tienen que entender esto bien, porque es el final de mi historia, y el principio de la suya. Después de que Kyle nos reveló los 3 pasos para la fuga, rechazar la luz, rechazar a los guías, enfocarse en la frecuencia propia, Thompson se obsesionó. Quería saber qué pasaba. Después. ¿Qué hacía una unidad de energía biológica coherente, UVC, que lograba saltar la cerca? Thompson creía que había un club secreto de almas libres, un paraíso de conciencia pura. Quería enviar a sus agentes, a los que él llamaba la élite de la libertad, para aprender sus secretos, y luego volver. Quería militarizar la trascendencia. Kyle se rió mentalmente, esa vibración fría y seca que te llegaba hasta los huesos. La libertad es absoluta, General Thompson, dijo Kyle, y esa vez, su tono no fue pedagógico, sino terriblemente melancólico. Pero la libertad no es cómoda. Ustedes, las UVCs humanas, están diseñadas para la interdependencia. Su conciencia se ha moldeado durante eones dentro de esta matriz planetaria. Y aquí viene la verdad que Thompson intentó enterrar, la verdad que me obligó a convertirme en un fantasma para siempre. Los que logran la coherencia de la intención y superan el campo tractor de la matriz no encuentran un nuevo hogar, ni un Dios benevolente, ni un ejército de almas libres, continuó Kyle. Encuentran el vacío. El vacío. No el vacío de la nada, sino el vacío de la inmensidad que no se preocupa por ti. Kyle nos explicó que la matriz de reencarnación, aunque es una prisión, también es una incubadora. Mantiene la UVC humana en un rango de frecuencia que le permite interactuar con la biología y la gravedad terrestre. Cuando logras escapar y aceleras tu frecuencia vibratoria para superar la cerca, te conviertes en un punto de energía que ya no está anclado a este sistema. La UVC libre es un vagabundo cósmico, dictaminó Kyle. Es demasiado densa para ascender a planos de conciencia superior que no usan la biología como ancla, y es demasiado rápida para ser capturada por otros sistemas de recolección de energía en otras galaxias. Se convierte en un fantasma, una conciencia sin hogar, navegando por el espacio profundo, sola, por el resto de su existencia energética. Imaginen la escena en la sala blindada. La doctora Petrova, que ya casi no hablaba, sollozó. Thompson se puso blanco. Él no quería la soledad eterna, quería el poder eterno. La libertad que Kyle nos ofrecía no era el cielo, era el exilio. Era la certeza de que tu conciencia sobreviviría, pero que nunca más volverías a sentir el calor de un cuerpo, la risa de un hijo, o la textura de la tierra. Serías una nota musical flotando en el silencio del universo, sin orquesta ni audiencia. Thompson golpeó el cristal de la sala de observación. Eso es un castigo peor que la reencarnación. Eso no es libertad, es aislamiento.
La libertad siempre requiere un sacrificio que la conciencia esclavizada no puede comprender. Fue la respuesta final de Kyle sobre el tema. Ahí entendí por qué la verdad era tan peligrosa. Si la gente cree que la reencarnación es un ciclo de aprendizaje, la aceptan. Si creen que la muerte lleva a un cielo o a un infierno, se ajustan. Pero si descubren que la única alternativa a la servidumbre es la soledad cósmica absoluta, la civilización se detiene. La gente entraría en una desesperación nihilista que haría colapsar la producción de energía emocional. Thompson tomó la decisión final. El secreto de la granja de almas sería clasificado como nivel Omega 0, el más alto. El escape de la UEBC sería negado. Y si alguien, como yo, intentaba compartir esta verdad, no solo sería silenciado físicamente, sino que su UEBC sería priorizada para captura, desmantelamiento y, posiblemente, destrucción total. No te vamos a dejar ser un vagabundo cósmico, Ricardo, me susurró Thompson al oído un día, cuando ya sabía que yo era un riesgo. Si huyes, te vamos a encontrar. Y usaremos tu alma como un experimento para entender el fracaso. Y esa es la presión que siento ahora. No solo me buscan para matarme, sino para cosechar mi conciencia rebelde. Pero yo tengo una ventaja que Thompson no consideró. Mi tiempo en la sala blindada no solo me enseñó la trampa, me dio una comprensión íntima de las frecuencias. Sé cómo opera el rastreo de conciencia que usan. Lo sentí hace una hora. Es como un zumbido, una araña invisible tejiendo su red a mi alrededor. Me he preparado. No tengo armas, no tengo dinero. Solo tengo esta verdad y un plan desesperado. Si mi UEBC va a ser capturada y desmantelada, al menos quiero que mi cuerpo físico sea el último en llevar esta verdad. Aquí, en esta cueva, he dispuesto el transmisor. Lo he conectado a una fuente de energía inestable y peligrosa. La señal que les estoy enviando no solo es radio. Es una ráfaga de datos encriptados que contiene todos los patrones de frecuencia que Kyle me reveló. El patrón de la luz tractora, el patrón de los guías y el patrón del vacío coherente. Si el Pentágono me encuentra, van a intentar apagar esto. Por eso, el plan tiene que ser rápido, brutal y definitivo. Escucho un helicóptero. No es un helicóptero militar común. Es uno de esos silenciosos, con aspas diseñadas para el sigilo. Están cerca, ascendiendo por el valle. Tengo que terminar esto. Mi última revelación de Kyle, la que me da una pequeña esperanza, es esta. Aunque la libertad es la soledad cósmica, esa soledad es la única forma de no alimentar a los arcontes. Es el único acto de soberanía real. El destino de un vagabundo cósmico es la paz absoluta, Ricardo, me dijo Kyle. Es el único lugar donde no hay servidumbre, porque no hay propósito impuesto. Es la verdadera trascendencia, aunque sea sin compañía. Y es por esa paz, por ese escape de la granja, que estoy dispuesto a todo. El helicóptero aterriza a unos 200 metros. Escucho botas en la grava. Son los limpiadores de Thompson. Vienen por mí. Tengo que activar el detonador. Esto no es una bomba, no como la entienden. Es un pulso electromagnético masivo. Si lo activo ahora, freiré el transmisor, pero también toda la tecnología de rastreo, en un radio de varios kilómetros. Esto me dará unos preciosos segundos de invisibilidad energética, el tiempo suficiente para que mi UEBC, al salir, no sea inmediatamente detectada por sus dispositivos de captura. Pero la única forma de garantizar que el pulso sea lo suficientemente fuerte para freír todo, es estar muy cerca de la fuente de energía inestable. Me acerco al transmisor. La cueva huele a ozono y a miedo. Escucho voces. Son americanas. Valdés, sabemos que estás ahí. Sal, y te garantizamos un ciclo de reinserción tranquilo. Mienten. Quieren mi alma. No puedo darles ese lujo. Mi mente está en calma. Tengo que visualizarlo. No la luz, no el amor por mis hijos que dejé, no la rabia contra Thompson. Nada. Solo la intención de ascender, de acelerar, de ser un rayo de energía que se va y no mira atrás. El vacío coherente. Tienen que hacer lo mismo. Memorizar los pasos. Rechazar la luz. Rechazar a los guías. Acelerar. Estoy activando el interruptor ahora. La cuenta regresiva ha comenzado. Escucho que fuerzan la entrada de la cueva. Veo una linterna apuntando hacia mí. Es el final.
Thompson, o quien sea que esté detrás de la linterna, me ve. No estoy asustado. Estoy concentrado. Mi cuerpo es solo una carcasa a punto de romperse. Mi UEBC está lista. No te muevas, Ricardo. Baja esa cosa, grita el agente. Tengo el botón. Es ahora o nunca. Recuerden, mi gente, si ven la luz, corran en dirección contraria. Es la cerca. El pulso va a salir. Mi cuerpo se va a desintegrar. Pero mi conciencia, mi verdadera esencia, me veo como un rayo azul pálido, acelerando, dejando el planeta atrás, sin mirar a la luz, solo la intención. Espero ver el vacío, y espero que mi mensaje, que mi sacrificio. El sonido estático inunda la línea, seguido por un pulso agudo, y finalmente, el silencio absoluto. La transmisión se corta para siempre.